A veces, la vida nos coloca en situaciones que no entendemos, situaciones que nos dejan con un peso en el corazón, con una sensación de carga que no sabemos cómo manejar. Y lo peor de todo es que no siempre sabemos cómo soltarlo. Vivimos en un mundo que nos enseña a cargar con nuestras dificultades, a no mostrar debilidad, a seguir adelante, sin importar cuán pesado se vuelva todo. Pero, ¿y si te dijera que no tienes que cargar con todo eso? ¿Y si te dijera que hay una manera de soltar, de dejar ir aquello que te retiene, lo que te ata y lo que te impide avanzar? Piensa en eso por un momento. Tal vez tienes una herida en tu corazón, una herida que has cargado durante años. Tal vez fuiste traicionado por alguien en quien confiabas, o quizás cometiste un error en el pasado que no puedes perdonarte a ti mismo. Quizá perdiste algo o a alguien que amabas profundamente y ese dolor se ha quedado contigo, arrastrándote, impidiéndote vivir con paz. Sabes que lo que te ha pasado es parte de tu historia, pero ¿realmente tienes que seguir cargando con el peso de ese pasado? Te cuento la historia de Elena, una mujer que conocí hace años. Elena no era diferente de cualquiera de nosotros. Había experimentado el dolor de la pérdida, el arrepentimiento de las decisiones equivocadas y la tristeza de ver cómo algo que amaba se desvanecía. Durante mucho tiempo, ella pensó que ese dolor definía quién era. Se veía a sí misma a través del filtro de lo que había perdido, de lo que había sufrido. Cada día vivía con la sensación de que algo estaba roto dentro de ella, que el pasado era más grande que su presente y que el futuro parecía incierto. Las cicatrices de su vida no solo estaban en su cuerpo, sino en su alma. Eran cicatrices invisibles, marcas de experiencias que nunca había podido olvidar. Pero un día, Elena decidió que ya no podía seguir viviendo así. Decidió que ya no quería cargar con ese peso. Decidió soltar. Soltar es un proceso, es un acto de fe, un acto de confianza. Soltar significa rendirse. Y es en ese acto de entrega donde se encuentra la verdadera libertad. Elena no sabía exactamente cómo iba a hacerlo, pero comenzó a dar pequeños pasos. Comenzó a rendir cada parte de su dolor a Dios. En su corazón, comenzó a reconocer que no podía seguir adelante cargando con todo ese sufrimiento. Sabía que no podía sanar por sí sola. Necesitaba algo más grande que ella misma. Necesitaba la paz que solo Dios podía darle. Y así, poco a poco, Elena empezó a soltar. Lo hizo de a poco, un día a la vez, a veces con lágrimas, otras veces con dudas, pero siempre con el deseo de encontrar la libertad que solo Dios puede dar. Y sabes, esa es la clave. La clave está en confiar. Confiar en que Dios está ahí para ti, incluso en los momentos en los que no lo sientes. Confiar en que, aunque no entiendas por qué las cosas suceden como suceden, Él tiene un propósito más grande para tu vida. Soltar no significa que olvides lo que has vivido. No significa que elimines las cicatrices o los recuerdos, pero significa que dejas de permitir que esos recuerdos controlen tu vida. Soltar es el primer paso hacia la paz. Soltar es permitir que Dios sane lo que está roto, que transforme lo que está dañado, que restaure lo que parece perdido. Elena me dijo algo que nunca olvidaré. Después de pasar por ese proceso, después de haber dado ese paso de fe, me miró con una sonrisa genuina y me dijo: por primera vez en años, siento que puedo respirar. Esas palabras resonaron profundamente en mi corazón, porque eso es lo que sucede cuando soltamos lo que nos ha mantenido atados. Cuando entregamos nuestro dolor, nuestras luchas y nuestros miedos a Dios, Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no depende de las circunstancias, no depende de lo que hayamos vivido, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Es un proceso lento, pero es un proceso liberador. Al principio te sientes extraño, como si estuvieras entregando algo que realmente no quieres soltar.
como si al hacerlo estuvieras perdiendo una parte de ti mismo. Pero con el tiempo te das cuenta de que, en realidad, lo que estás soltando es lo que te mantenía cautivo. Estabas viviendo bajo el peso de un pasado que no podías cambiar, pero al soltarlo, te permites vivir en el presente. Te permites vivir en la libertad que Dios tiene para ti. Y aquí está la verdad más importante que quiero que recuerdes. No tienes que hacerlo solo. No tienes que cargar con todo el dolor, el arrepentimiento o las cicatrices de tu vida sin ayuda. Dios está contigo en cada paso del camino. Él sabe lo que has vivido, sabe lo que has perdido y sabe lo que te está pesando. Pero Él no te deja solo en tu sufrimiento. Él está allí, ofreciéndote su paz, su consuelo y su restauración. Todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y dejarle entrar. Tal vez ahora mismo te sientas como Elena se sentía antes de su rendición, atrapado en el pasado, atrapado en las cicatrices emocionales que no sabes cómo sanar. Quizá te sientes incapaz de avanzar, como si el peso de tu vida fuera demasiado grande para soportarlo. Pero quiero decirte que hay esperanza. Hay un camino hacia la libertad. Y ese camino comienza con la decisión de soltar, de confiar en que Dios tiene un propósito para ti, incluso cuando no lo entiendes. Es natural que te cueste soltar. El miedo, la duda y la inseguridad son sentimientos humanos, pero son precisamente esos sentimientos los que nos impiden experimentar la paz que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios quiere para ti no es una vida de carga, no es una vida en la que sigues arrastrando tu dolor y tus arrepentimientos. Él quiere que vivas una vida de libertad, una vida en la que puedas respirar profundamente, una vida en la que puedas caminar con esperanza, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para ti. No te estoy diciendo que olvides el pasado, ni que ignores el dolor que has sentido. Estoy diciendo que, al soltar, puedes permitir que Dios transforme tu dolor en algo hermoso. Él no quiere que te sigas aferrando a algo que te está arrastrando hacia abajo. Él quiere que lo entregues, que le confíes ese peso, porque Él es el único que puede llevarlo por ti, y lo hará si tan solo confías en Él. Si te detienes un momento y piensas en tu propia vida, puede que empieces a ver las huellas de todas las cosas que has llevado contigo durante años. La culpa por algo que hiciste, el arrepentimiento por no haber tomado una decisión diferente, el dolor de la pérdida que sigue visitándote de vez en cuando. Tal vez incluso sientes que has sido marcado por esas experiencias. Te preguntas, ¿quién soy yo realmente si no soy mi dolor? ¿Qué queda de mí cuando quito esas capas, cuando dejo de aferrarme a todo lo que me ha pasado? Eso es lo que nos pasa a todos. Nos aferramos a las cicatrices porque creemos que de alguna manera definen quiénes somos, y de alguna manera lo hacen, claro. Pero lo que realmente define quién eres es lo que haces con esas cicatrices. Lo que defines es lo que eliges hacer con el dolor. Puedes elegir que el dolor se convierta en algo que te consume, o puedes elegir entregarlo y permitir que Dios lo transforme en algo hermoso. Cuando Elena comenzó a soltar su dolor, no era como si hubiera borrado todo lo que había vivido. No, el pasado seguía ahí, las heridas seguían ahí, pero ya no dominaban su vida, y eso fue lo que la liberó. El proceso de soltar se convirtió en un viaje hacia la sanación, un viaje en el que cada día se tomaba el tiempo para entregar algo más a Dios. Al principio era un pequeño paso, un pequeño acto de fe, una oración sencilla que decía: Señor, te entrego esto. No sé cómo hacerlo, pero confío en que me ayudarás. Esos pequeños pasos, esas pequeñas decisiones son las que cambian nuestra vida. A veces pensamos que todo debe cambiar de inmediato. Queremos una solución rápida, un cambio instantáneo, pero la vida no funciona así. Las cicatrices emocionales requieren tiempo para sanar, y el proceso de sanación es a menudo lento y doloroso. Pero es en ese proceso,
en esa rendición diaria, en esa confianza continua en que Dios está obrando, donde encontramos la verdadera paz. Es fascinante cómo Dios trabaja en nuestras vidas. A veces pensamos que tenemos que ser fuertes, que tenemos que seguir adelante a toda costa, que tenemos que cargar con todo lo que hemos vivido. Pero lo que Dios nos dice es justo lo contrario. Nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Es un llamado a soltar, a dejar de luchar por nuestra cuenta, a dejar que Él nos dé el descanso que tanto necesitamos. Eso no significa que no haya trabajo en el proceso. Claro que lo hay. Claro que el camino hacia la sanación requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere paciencia, pero lo que sí significa es que no tienes que hacerlo solo. Y eso es lo más importante. No se trata de lo que tú puedas hacer por ti mismo, sino de lo que Dios puede hacer en ti cuando te entregas completamente a Él. Cuando miras hacia atrás, es fácil ver cómo tu pasado te ha influido, cómo las experiencias que has vivido han dejado huellas profundas. Pero también es importante ver cómo esas mismas experiencias pueden ser la base de algo nuevo. Como dijo el poeta John Newton, a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. En otras palabras, nuestras luchas no son en vano. Dios puede tomar incluso lo que nos ha lastimado y usarlo para llevarnos a un lugar de mayor paz y libertad. Si miras con ojos de fe, comenzarás a ver cómo las cicatrices, lejos de ser símbolos de debilidad, se convierten en recordatorios del amor de Dios, de su gracia, de su capacidad para restaurar lo que está roto. Esas cicatrices no te definen. Lo que te define es la manera en que permites que Dios las transforme. Lo que te define es tu capacidad para soltar, para rendir, para confiar en que Él puede hacer algo bueno, incluso con lo que parece irremediablemente dañado. Recuerdo a Elena, cómo empezó a ver su vida de una manera diferente después de soltar. Al principio, todo parecía incierto, todo parecía seguir igual, pero algo en su corazón había cambiado. Ella empezó a ver la vida con una nueva perspectiva. Ya no estaba atada a su pasado, ya no estaba definiendo su futuro por los errores de ayer. Ahora caminaba con la esperanza de que, aunque no sabía todo lo que vendría, confiaba en que Dios tenía algo mejor para ella. Y eso es lo que la fe hace. La fe no elimina los desafíos, no elimina el dolor, pero la fe nos da algo mucho más poderoso. Nos da esperanza, nos da la seguridad de que sin importar lo que venga, no estamos solos. Nos da la certeza de que el amor de Dios es más grande que cualquier dolor que podamos enfrentar. Nos da la paz que necesitamos para vivir cada día con confianza, sabiendo que el pasado no tiene poder sobre nosotros. A veces, tenemos miedo de soltar porque pensamos que si lo hacemos, perderemos algo importante. Pensamos que si soltamos nuestro dolor, si soltamos nuestro sufrimiento, estaremos dejando ir una parte de nosotros mismos, algo que nos define, pero en realidad, lo que estamos haciendo es entregarle a Dios lo que no podemos manejar por nuestra cuenta. Y lo que recibimos a cambio no es menos de lo que teníamos, sino mucho más. Lo que recibimos a cambio es una paz profunda, una paz que solo puede venir de Dios, una paz que nos permite respirar de nuevo. Es fácil decirlo, ¿verdad? Es fácil hablar de soltar y de confiar en Dios, pero lo difícil es hacerlo en medio del dolor. Lo difícil es entregar lo que nos ha costado tanto. Pero aquí está la clave. No lo tienes que hacer todo de una vez. No tienes que soltar todo en un solo día. Soltar es un proceso gradual. Es una decisión diaria. Es un acto de fe cada vez que te enfrentas a algo doloroso y decides entregarlo a Dios en lugar de aferrarte a Él. Es un proceso que dura toda la vida, pero cada paso que das te acerca más a la paz que Dios quiere darte. Piensa en lo que puedes soltar hoy. ¿Es una herida del pasado? ¿Una relación rota? ¿Una decisión equivocada que todavía te persigue?
O tal vez es una culpa que no puedes dejar ir. Hoy es el día en que puedes dar un paso hacia la libertad. Hoy es el día en que puedes tomar una respiración profunda y decir: Señor, te entrego esto. Ya no quiero cargar con esto más. Confío en que tú me sanarás, en que tú me guiarás. Elena me dijo una vez que, cuando empezó a soltar, algo extraordinario comenzó a suceder. Al principio, todo parecía igual. No veía resultados inmediatos, pero con el tiempo comenzó a sentir una paz que no había conocido antes. Comenzó a ver cómo sus cargas se aligeraban. Comenzó a notar que, incluso en medio de las dificultades, había una alegría que la sustentaba. Y esa es la paz que Dios promete. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Una paz que nos sostiene, incluso en los momentos más oscuros. Entonces, cuando pienses en todo lo que has vivido, cuando pienses en las cicatrices y en las heridas, recuerda que hay un camino hacia la sanación. Recuerda que puedes soltar. Y cuando lo hagas, verás que, aunque el pasado sigue siendo parte de tu historia, ya no tiene control sobre ti, porque el control ahora está en manos de un Dios que te ama y que quiere lo mejor para ti. Él puede tomar tu dolor y transformarlo en algo hermoso. Todo lo que necesitas hacer es soltar. Es curioso cómo, cuando estamos atrapados en el dolor, a veces nos olvidamos de lo que realmente significa vivir. Nos quedamos tan atrapados en la herida que no podemos ver más allá de ella y, de alguna manera, ese dolor se convierte en nuestra identidad, como si cada parte de nosotros fuera un reflejo de lo que hemos perdido, de lo que hemos sufrido. Pero, en realidad, el dolor no tiene por qué ser lo que te define. No tiene que ser la historia final de tu vida. Aunque a veces parezca que el dolor es todo lo que tenemos, lo cierto es que Dios tiene una historia mucho más grande escrita para ti. Una historia que va más allá de lo que te ha ocurrido. Piensa en todo lo que le has dado a Dios en tu vida. Piensa en las pequeñas decisiones, los pequeños pasos de fe que has tomado, los momentos en que, aunque no tenías fuerzas, decidiste confiar en Él. Cada uno de esos pasos, aunque pequeños, es un testimonio de la esperanza que tienes en un futuro mejor. Y cuando tomas el paso de soltar lo que te pesa, no solo estás liberando a tu corazón de la carga, sino que estás abriendo la puerta para que algo nuevo suceda. Quizá en este momento te sientas agotado. Quizá el pasado te sigue llamando con fuerza, como si no pudiera dejar de perseguirte. Tal vez sientes que el peso de tu vida es tan grande que no sabes cómo seguir adelante. Pero quiero que sepas algo. Cada vez que decides dar un paso hacia la libertad, hacia la paz, ese peso se vuelve más ligero. Dios no promete que la vida será fácil. Nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero también nos dijo que no estamos solos, que Él ha vencido al mundo y que en Él podemos encontrar paz, incluso cuando las circunstancias no lo permiten. Recuerdo que Elena, en su proceso de soltar, tuvo que enfrentarse a muchas dudas. Al principio, no sabía si realmente podría perdonarse a sí misma por algunas de las decisiones que había tomado. Se preguntaba si merecía la paz que Dios le ofrecía. Es una pregunta común, ¿verdad? Todos nos preguntamos si somos lo suficientemente buenos para recibir la gracia de Dios. Nos preguntamos si después de todo lo que hemos hecho, realmente podemos ser perdonados. Pero lo cierto es que la gracia de Dios no tiene que ver con lo que merecemos, sino con lo que Él decide darnos. Y Él ha decidido darnos su amor, su perdón y su paz, no porque lo hayamos ganado, sino porque Él nos ama profundamente. Elena comenzó a entender esto a medida que avanzaba en su viaje. No fue algo instantáneo, no fue un cambio que ocurrió de la noche a la mañana, pero cada día que pasaba, sentía más y más esa paz que solo Dios puede dar.
en su corazón, empezó a comprender que la gracia de Dios no es algo que se pueda ganar. No se trata de lo que tú puedas hacer o dejar de hacer. Se trata de lo que Él ya ha hecho por ti. Y cuando nos damos cuenta de esto, cuando realmente lo entendemos, es cuando podemos soltar. Es cuando podemos dejar ir lo que nos pesa y empezar a caminar con la confianza de que ya no estamos definidos por nuestro pasado, sino por el amor de un Dios que nos acepta tal y como somos. Piensa en eso por un momento. Piensa en la libertad que te ofrece soltar lo que no puedes controlar, soltar lo que te hace daño, soltar lo que te mantiene atrapado. No es una rendición de debilidad, sino un acto de valentía, un acto de confianza en un Dios que tiene un propósito más grande para ti, un propósito que no se detiene en tus fallos, en tus errores o en tus pérdidas, sino que va más allá de eso, más allá de lo que puedes ver ahora mismo, porque lo que Dios tiene para ti no se limita a lo que has vivido hasta este punto. Él tiene algo aún mejor, algo más grande, algo que solo podrás descubrir cuando decidas dar ese paso de fe y dejarlo todo en sus manos. Elena me contaba que, a medida que dejaba ir su pasado, comenzó a ver las cosas con una claridad nueva. Ya no veía sus cicatrices como pruebas de su debilidad, sino como símbolos de la gracia de Dios. Empezó a comprender que el hecho de que todavía estuviera aquí, de pie, era un testimonio de la bondad de Dios. Cada día era un nuevo recordatorio de que, aunque su pasado había sido doloroso, ella no estaba definida por él. Estaba siendo restaurada, sanada, renovada. No era perfecta, no era una persona sin cicatrices, pero su corazón estaba en paz, y eso era suficiente. Elena, durante su proceso, tuvo días buenos y días difíciles. Hubo días en los que se sentía fuerte, como si todo estuviera encajando en su lugar. Y luego hubo días en los que la duda la asaltaba, cuando el dolor del pasado parecía volver a ella con más fuerza que nunca. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue su decisión constante de seguir adelante. No rendirse, no dejarse atrapar por las sombras del pasado, sino seguir caminando, aun cuando no podía ver el final del camino. Y, al final, esa decisión diaria fue lo que la llevó a la libertad. A veces, las batallas más grandes no son las que enfrentamos en el exterior, sino las que libramos dentro de nosotros mismos. La lucha por creer que merecemos paz, la lucha por dejar ir el control y confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. La lucha por no aferrarnos a lo que sabemos que nos lastima, pero que parece ser lo único que tenemos. Pero la verdad es que, aunque no siempre lo veamos, cuando decidimos soltar, Dios siempre toma lo que le damos y lo transforma en algo mucho mejor. Esa es la promesa que encontramos en las Escrituras, que Él restaura, que Él sana, que Él transforma lo que parece perdido en algo nuevo. Es un proceso de confiar, de dejar que Dios tenga el control. Y aunque no siempre lo entendamos, podemos confiar en que Él nunca nos dejará. A medida que le entregamos nuestras cargas, le damos la oportunidad de hacer su obra en nosotros. Y esa obra, aunque a veces toma tiempo, siempre produce frutos. Puede que no veamos los resultados de inmediato, pero podemos confiar en que cada paso que damos nos acerca más a la libertad, más a la paz, más a esa vida abundante que Jesús prometió. Es importante también recordar que soltar no significa olvidar, no significa que nuestro pasado desaparezca. A menudo, las cicatrices del pasado permanecerán con nosotros de alguna forma, pero lo que Dios nos ofrece es la oportunidad de ver esas cicatrices de una manera nueva, verlas no como recordatorios de nuestras fallas, sino como recordatorios de su fidelidad. Esas cicatrices pueden ser testigos de la gracia de Dios. Son un recordatorio
de que, aunque pasamos por dificultades, no estamos solos. Y más aún, esas cicatrices se convierten en marcas de la restauración de Dios. Lo que el enemigo intentó usar para destruirnos, Dios lo usa para mostrarnos su poder y su amor. En cada cicatriz vemos la obra de Dios sanando, restaurando, transformando lo que parecía irremediablemente roto. Cuando Elena comenzó a comprender esto, empezó a ver su vida de una forma completamente diferente. Sus cicatrices ya no la avergonzaban, ya no las veía como evidencia de su fracaso, ahora las veía como marcas de su victoria, marcas de la gracia que había experimentado. Cada cicatriz era un testimonio de que había sobrevivido, que había superado, que había sido restaurada. Y no solo ella, sino que también podía compartir su testimonio con los demás. Podía contarle a otros cómo, a través de su propio sufrimiento, había llegado a conocer a un Dios que la había sanado, que la había restaurado, que la había levantado de las profundidades del dolor. Lo que encontramos, al final de todo, es que soltar es un acto de valentía, pero también un acto de confianza. No se trata de lo que podemos hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y cuando decidimos soltar, decidimos confiar en que Él tiene algo mejor preparado para nosotros, algo que no podemos ver con nuestros ojos, pero que sabemos que está ahí. Sabemos que Él está obrando, incluso cuando no podemos verlo, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Elena me dijo una vez, con una sonrisa que reflejaba paz, que lo que más había aprendido en su proceso era que no importa cuánto tiempo lleve el viaje, no importa cuántos desafíos enfrentes en el camino, siempre puedes confiar en que Dios está a tu lado. Siempre puedes confiar en que Él te guiará, te sostendrá y al final te llevará a un lugar de paz y libertad. La misma promesa se aplica a ti. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas hecho o lo que te hayan hecho, no importa lo que aún te duele. Hay esperanza, hay una paz disponible para ti. Y cuando decidas soltar lo que te está reteniendo, descubrirás que en ese vacío, en ese espacio que creas al rendir, es donde Dios puede hacer su obra más grande. Lo que te parecía perdido, lo que te parecía irremediable, será restaurado y serás más fuerte, más libre, más completo de lo que jamás imaginaste. Así que hoy quiero animarte a dar ese paso. Hoy quiero invitarte a soltar. Suelta lo que te pesa, suelta el miedo, suelta la culpa, suelta el dolor, porque cuando lo hagas, descubrirás que el peso se aligera, que la paz entra y que el amor de Dios te cubre completamente. No estás solo en este camino. Dios está contigo y Él te llevará a un futuro lleno de esperanza, paz y vida nueva. Ya no tienes que llevar un peso que no te pertenece. Ya no tienes que esconderte detrás de tus fallos, de tu dolor o de tu pasado. Puedes caminar con la confianza de saber que tu valor no está basado en lo que has hecho o dejado de hacer, sino en lo que Dios ha hecho por ti. Él te ha llamado por tu nombre. Él te conoce y te ama tal como eres. Y esa verdad, esa libertad, te permite vivir con una nueva perspectiva. Ya no te defines por tu dolor o tus errores. Te defines por el amor incondicional de un Dios que siempre ha estado contigo. Hoy es el día en que puedes decidir soltar lo que te ha frenado. Hoy es el día en que puedes dejar ir las heridas, las culpas, el miedo. Y al hacerlo, estarás abriendo el espacio para recibir todo lo bueno que Dios tiene preparado para ti. Es posible que no veas el futuro con claridad en este momento, pero eso no significa que no esté lleno de bendiciones. Lo que necesitas hacer es confiar en que Dios sabe lo que es mejor para ti, confiar en que Él te ama y tiene un plan para tu vida. No importa lo que enfrentes, no importa cuán grande sea el desafío, si Dios está contigo, no hay nada que no puedas superar.
Hoy puede ser el día que marque el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Un día en el que, al soltar, encuentres paz. Un día en el que te des cuenta de que ya no necesitas cargar con lo que te pesa, porque Dios está dispuesto a cargar por ti. Un día en el que descubras la libertad de vivir plenamente en el amor y la gracia de Dios. Elena, al final, pudo mirar atrás sin tristeza, no porque su vida no hubiera sido difícil, sino porque comprendió que todo lo que había vivido la había preparado para ser quien era ahora, una persona libre, restaurada, llena de esperanza. Ella encontró la paz que había estado buscando, no en la perfección de su vida, sino en la certeza de que, incluso en medio de las dificultades, Dios había estado allí, guiándola, sanándola y amándola. Y tú también puedes encontrar esa paz. Puedes soltar lo que te pesa y caminar hacia una vida nueva. Una vida donde el amor de Dios, más que cualquier otra cosa, es lo que te define. Así que suelta, confía y sobre todo, recuerda que no estás solo. Dios te ama, Él te sostiene y Él tiene un futuro lleno de esperanza para ti.